Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Esta historia es cortesía de Emanuel Emilio Montero, a quien le mando un caluroso saludo y le agradezco por dejarme narrar su historia. Esta historia espeluznante transcurrió hace aproximadamente 7 años y aún recuerdo aquel horror con bastantes escalofríos. Hace un tiempo mi papá tenía un establo. Él era muy amante de los animales, especialmente los caballos. A cada uno de ellos lo llamaba por su nombre propio. Todos los días se levantaba temprano para alimentar a sus animales. Varias veces duraba el día entero en el establo. De vez en cuando salía a montar a caballo. Era su pasatiempo favorito. Le dedicaba mucho tiempo. Un día mi papá fue a visitar a un amigo. El amigo vivía en un campo que se llamaba Guayabo Dulce. Ese día se fue sin avisar. Cuando llegó donde el amigo, platicaron y se la pasaron muy bien. Pero algo le había llamado la atención a mi papá. Resulta que su amigo también era amante de los caballos. Había uno específicamente que a mi papá le había llamado la atención. Era un caballo negro muy fuerte. Él le hizo una propuesta al amigo para que le vendiera el caballo, pero el amigo no estaba interesado en venderlo por alguna razón. Pero mi padre insistió y luego llegaron a un acuerdo. Le había ofrecido el doble de lo que le estaba ofreciendo. En la tarde mi padre llegó a la casa con ese caballo. Todos quedaron encantados, excepto yo. Cuando lo vi por primera vez, sentí un profundo escalofrío inexplicable. Aquel caballo se quedó mirándome fijamente, como si quisiera comerme. Ese día en la noche, decidí salir a pasear por los alrededores del establo. Estaba aburrido y quería despejar un poco la mente. Cuando voy pasando por el lugar donde estaba el caballo que mi padre había comprado, de repente escuché una voz un poco siniestra. Yo me puse un poco nervioso pensando que podía haber sido algún ladrón. Pero no había nada, solo estaba aquel caballo mirándome fijamente. De un momento a otro empezó a relinchar fuertemente de una manera espeluznante. Yo salí rápidamente a buscar a mi padre. Cuando mi padre llegó, el caballo estaba muy tranquilo. Tal vez se había asustado. Luego de eso pasaron varios días, y ese caballo se comportaba de manera extraña, e incluso con mi padre. Cuando mi padre se subía para montarlo, el caballo no se dejaba y lo miraba de manera espeluznante. Yo tenía por costumbre pasear todas las noches por el establo, pero una noche serena que me encontraba en los alrededores del establo. Fui a supervisar a aquel extraño caballo, pero no se encontraba. Salí a buscarlo. Pensé que tal vez se había escapado, pero cuando me volteé de repente, sentí un fuerte aliento detrás de mí. Se trataba de aquel espeluznante caballo, mirándome fijamente con una mirada fría y profunda. Pero lo que me dejó completamente horrorizado fue cuando el equino me dijo, «Hola, humano». En ese momento perdí la cordura y salí huyendo a toda velocidad. El caballo venía detrás de mí, caminando lentamente. Cuando en eso aparece mi padre y me preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué decir. De todas maneras, él no me creería. Pero cuando quise decir una palabra, de repente se apareció aquel endemoniado caballo y arremetió en contra de mi padre, sacando unos afilados colmillos. En ese momento pensamos que íbamos a morir, pero los vecinos escucharon los gritos y fueron a auxiliarnos. El caballo escapó hacia el monte, pero pude observar cómo aquel caballo había cambiado de forma. Se puso en 2 patas y se esfumó por completo. Mi padre y yo quedamos completamente horrorizados por el horror de lo sucedido. Por más absurdo que pareciera, no habíamos visto que a mi papá le faltaba su brazo izquierdo. Al parecer aquel caballo se lo había arrancado por completo. Yo tenía varios rasguños, por suerte escapamos con vida. Luego de ese macabro suceso, mi padre fue hospitalizado y meses después vendió el establo. Él había creado una especie de fobia hacia los caballos. Luego mi viejo fue nuevamente a visitar a su amigo, tal vez para hablarle del caballo del demonio, pero aquel amigo no se encontraba. Se había ido del campo a otro lugar. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero.
Parece como si se esfumó, pero ese suceso nos marcaría para toda la vida. Buen día, don Artemio. Espero que pueda leer esta historia. No puedo asegurar que sea verdad, pero es algo que me contó mi madre y me aterrorizó durante mi niñez. Mi madre era una mujer excepcional y que, en su juventud, aún en sus carencias, le había plantado cara a la adversidad y en la comunidad, con su condescendencia y caridad, se había convertido en una de aquellas personas santas de las que pocos se encuentran hoy. Un día, preparándome para ir a mi clase de catecismo, le pregunté por qué tenía que aprender todo lo que me enseñaban ahí. Y ella, muy serena, me contó lo siguiente. Dijo que en el pueblo donde vivíamos, cuando ella era pequeña, hubo unos días donde se vivieron algunas noches de verdadero terror. Entre los pobladores se encontraba una mujer ya mayor, a la que los vecinos guardaban distancia porque se corría el rumor de que practicaba las artes ocultas. Se decía que a muchos había desaparecido y que eran recurrentes sus viajes a la costa, donde lanzaba al mar los cuerpos de sus víctimas a las que previamente había convertido en polvo. La mujer era una solitaria. Sin embargo, un día sus vecinos más próximos vieron cómo llegaba el cura del pueblo y le llevaba la extrema unción. Entonces, los vecinos supieron que la anciana estaba agonizando. Cuando murió, nadie asistió al funeral. Sin embargo, testigos aseguraban haber visto personas a quienes no pudieron verles el rostro, acompañando el ataúd toda la noche que fue velada. El día del entierro, el cura, acompañado de algunos fieles piadosos, hicieron la caridad de llevar a sepultar los restos de la anciana. Pero un grupo de gente se había amotinado para impedir que el cuerpo de la mujer fuera sepultado, pues creían que lo mejor era que el cadáver fuera incinerado. Entre gritos y forcejeos arrebataron y abrieron el ataúd. Al instante se formó un revuelo cuando vieron con estupor que dentro del féretro no había ningún cuerpo. En cambio, lo que encontraron fue un manojo de zacate seco. Hasta el sacerdote no pudo disimular su asombro ante semejante hallazgo, y más aún cuando momentos antes él mismo había visto el cadáver de la anciana dentro del cajón. La gente, escandalizada, tomó el ataúd y llevándolo a un campo baldío, le prendieron fuego. Toda la tarde los despojos ardieron hasta quedar reducidos a cenizas. Luego de eso, poco a poco, la muchedumbre fue disminuyendo hasta no quedar nadie en el lugar. Esa noche, prosiguió mi madre, el ambiente se sentía pesado. Mi abuela, o sea su madre, preparó unas candelas que estaban benditas, y con eso iluminó la casa durante toda la noche. Cuando en el reloj se marcaron las 12 de la noche, un profundo silencio imperaba en el territorio, pero un estruendo perturbó la quietud. Se oyó venir de la entrada del pueblo el trote vertiginoso de un caballo. El tropel irrumpió en el sosiego del pueblo y pudo escucharse claramente desde todos los puntos del poblado. Mi madre naturalmente sintió miedo y corrió a las faldas de mi abuela, que pronto le advirtió: «Hijita, hay que rezar el trisagio». Hincadas las dos rezaban aquella oración que dice: «Santo Dios, Santo fuerte, Santo Dios inmortal, líbrame de todas las pestes y de todo mal». El galope del caballo pasaba por todas las calles empedradas, llevando tras de sí un violento ventarrón. Las gentes se llenaban de miedo cuando sentían al caballo pasar frente a sus casas, y al mismo tiempo escuchaban desconcertados la horripilante carcajada de una mujer. En algunas casas el caballo se detenía para dar patadas en las puertas, y los ocupantes sentían el corazón a punto de brotarles del pecho al pensar que aquel animal pudiera llegar a entrar a sus viviendas. Durante las noches siguientes, el caballo negro, como se le llamaba a aquel espíritu, sembró el horror en todo el pueblo. Sin embargo, la gente comenzó a poner en las puertas cruces hechas de palma benditas, y a la medianoche en familia rezaban con devoción para alejar aquella peste del pueblo. Sin dudas, los pobladores estaban seguros de que aquella manifestación tenía que ver con la anciana que había desaparecido días atrás. Así es que fueron al campo donde habían quemado los restos, y su sorpresa fue grande cuando vieron ahí en la ceniza las pisadas de los cascos de un caballo. Se decía entonces que el caballo brotaba de la ceniza, y de ahí arrancaba en carrera hacia el pueblo. Entonces, entre todos recogieron hasta el polvo que había en el sitio, y tal cual hacía la mujer,
Todo eso fue arrojado en las aguas del mar. A partir de ese día, las noches volvieron a ser serenas y pacíficas. Hubo más unión entre los vecinos. Y los niños, esos nunca faltaban a sus clases de catecismo, terminaba diciendo mi madre. Luego de aquellas increíbles historias que mi madre me contaba, yo procuraba aprender mi lección fuera aquello cierto o no. Ahora que soy un adulto, no me cabe duda de que las artes oscuras existen, ya que he sido testigo de muchas cosas inexplicables, pero eso voy a dejarlo para otra historia. Mi mamá me contó una historia hace tiempo. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños, solían ir al pueblo y de paso visitar a un tío con el que se llevaban muy bien los tres. Mi abuela no tanto, por algo que diré más adelante. Mi mamá relata que a veces, en la madrugada, se quedaban a dormir y que ella se despertaba porque ese tío salía y les decía que le habían encargado ir a cuidar unos animales en otro rancho, por lo que tenía que salir de madrugada, más o menos a eso de las 2 o las 2:30 de la madrugada. Mi mamá cuenta que en una de esas noches se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que, cuando estaba por irse, siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra, y esa madrugada mientras lo espiaba, vio cómo su tío se ponía en 4 patas, como si fuera un perro. Después de eso, se puso a escarbar con sus manos, y lo que más le sorprendió a mi mamá fue que justo donde estaba escarbando, sacó unas patas de animal, similares a las de un caballo. Este suceso hizo que mi mamá empezara a asustarse, pero lo que más miedo le dio fue cuando vio cómo esa persona se sentó y, según mi mamá, tomó sus pies y se los quitó como si fueran simples legos. Mi mamá menciona que esto fue algo demasiado difícil de creer, pero lo que vio esa noche la dejó muy marcada. Después de todo esto, dice que esa persona se colocó las patas que antes había desenterrado y luego salió corriendo, mientras a lo lejos se escuchaba el galope de un caballo. Cuando ella y mis tíos le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que sabía que él estaba metido en temas de esoterismo, pero no quería decírselo para no asustarlos y para no negarles verlo, ya que él realmente los quería. Desde entonces, se alejaron completamente de él, y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios de los años 2010, y encontraron esas patas de caballo dentro de su casa, junto con sangre, sin ningún otro rastro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo, el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, pues este secreto de ese familiar solo lo sabían mi mamá, sus hermanos y mi abuela. Nunca quisieron contárselo a nadie más. Esta experiencia la tuvo un señor conocido de la familia. Este señor es taxista. En una ocasión cuenta que fue a dejar un viaje especial a un fraccionamiento cerca de nuestra colonia, a eso de las 3 de la madrugada. Pero cuando iba conduciendo, se percató de que en una tienda Coppel, que queda a orilla de la carretera, afuera estaba sentada una mujer. Él, para sus adentros, pensó: voy rápido a dejar este viaje y regreso, y aquí mismo puedo tomar otro viaje. Así lo hizo y volvió a donde vio a esa mujer. El señor se estacionó frente a ella y le dijo ¿para dónde iba? A lo cual la mujer no le respondió ni se descubrió la cabeza, misma que cubría con un rebozo. El señor pensó que quizá esa mujer no llevaba dinero para pagar, o a lo mejor había sido víctima de algún asalto. Así que nuevamente le habló y le dijo que no tuviera miedo, que él la llevaría a su casa y no le iba a cobrar el viaje. Nuevamente hubo silencio de parte de aquella mujer. Por última vez, el señor le habló para decirle: muchacha, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hablas? Acto seguido, la mujer se descubrió la cabeza y el señor nos cuenta con la voz quebrada que aquella mujer no tenía una cabeza humana, sino una cabeza que parecía de un animal semejante a la de un caballo. El señor sintió mucho miedo y arrancó el taxi, y decidió no volver a tomar viajes de noche. Les voy a contar una anécdota que le ocurrió a mi tío y se las contaré tal cual él me la relató. Esta es su historia. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté por un vaso de agua. No entendía la razón por la cual sentía unas ganas de salir a tomar aire. Simplemente quería salir. Me veía en la necesidad de hacerlo, así que lo hice.
Igualmente estaba en mi propiedad. ¿Qué podía pasar? Caminé frente al reloj de la sala. Eran las 3:15 de la madrugada. Salí y me senté en un mueble que estaba frente de mi casa, justo al lado de la puerta. Me quedé unos 10 a 15 minutos. Cuando me disponía a irme a la cama de nuevo, en el patio vi una silueta extraña. Tenía forma humana, pero también forma como de un animal. No distinguía bien qué era, así que me paré y le grité, lo que hizo que diera la vuelta y se fuera. Lo seguí hasta un río cerca de mi casa. La luna estaba clara y la vi. Era una mujer, estaba de espaldas totalmente desnuda, pelo largo y empezó a adentrarse más al río. Le grité que si necesitaba ayuda y solo siguió, así que sin pensarlo 2 veces corrí a socorrerla, ya que me imaginé que estaba con intenciones de hacerse daño. Mientras corría hacia ella, la veía de cerca, cómo se hundía hasta que se detuvo y yo más atrás de ella, a unos pocos metros. Con la luz de la luna, distinguí que tenía un hermoso cuerpo, ya que me quedé viendo lo linda que se veía de espalda. De repente volteó. Tenía cabello sobre su cara. Empezó a echar su cabello para un lado y quedé sorprendido. Cuando la vi, tenía la cara de un caballo, esquelética, con ojos negros como si fuese un abismo sin fondo, y una sonrisa tétrica. Salí lo más rápido posible de ahí y cuando llegué a mi casa, me vi. Ahí estaba yo acostado en el mueble. No sabía qué estaba pasando. De repente, escuché un ruido en la sala, tan fuerte que no sé de qué manera me desperté y miré el patio. Luego dije, ¿estaba soñando o estaba fuera de mi cuerpo? Al recordar lo que había visto, corrí y cerré la puerta con fuerza. Cuando pasé por el reloj me detuve en el espejo y empecé a mirarme para ver si estaba bien o estaba alucinando. Al mirar la hora, eran las 3:16 de la madrugada. No sé si esta historia sea real o no, pero me la contaron y se las cuento. En una parte de Puebla de la que no abordaré mucho, existe una laguna que se encuentra rodeada por un peñasco, y la única forma de entrar es por medio de un camino empinado en zigzag que te permite la vista a la laguna hasta donde llega la piedra, que hace referencia a una enorme piedra que lleva años ahí y que mide más o menos lo de un carro sedán, pero de forma vertical. Ya entrados en la estructura de la zona, contaré la historia. Eran 4 amigos que tenían un suculento gusto por la cañita, bebidas alcohólicas. Estos amigos en un día de parranda se habían pasado de copas y decidieron ir a la laguna en un horario donde ya no hay gente. Estaba cayendo el sol y ellos ya estaban a punto de descender a la laguna, pero al llegar a la piedra notaron que había una mujer parada de frente a la laguna. Los hombres bajaron intentando comportarse para no asustar a la dama, pues no eran malas personas, solo un poco fiesteros. Al llegar a la laguna no había rastros de la mujer. Los amigos estuvieron un rato en el lugar, pero el agua estaba demasiado fría y decidieron abandonar el sitio. Uno de ellos, de nombre Pedro, interrumpió a los demás diciendo, «Miren para allá, ahí está la mujer». Todos vieron a la mujer, quien vestía un hermoso vestido blanco y tenía el pelo largo, quebrado y castaño. La gente contaba historias sobre esas cosas, apariciones que seducen hombres y otras cosas por el estilo. Pero en medio de su estado poco prudente, Pedro y otro de ellos se decidieron a hablarle a la mujer. Los otros 2 se fueron de inmediato. Llegando a la piedra, oyeron los gritos de Pedro y bajaron de inmediato para auxiliarlo. Aquel que se quedó con Pedro nunca apareció de nuevo. Se lo tragó la tierra. Pedro quedó en un estado mental deplorable, y los otros 2 que cuentan la historia dicen que la mujer, o lo que eso fuera, tenía la cara de un caballo. No es por presumir, don Artemio, pero mi mujer era preciosa, y la verdad, en la calle no había una que me gustara igual. Esa era la causa de que yo no andaba con más mujeres, como mi compañero de trabajo. Mientras yo buscaba un lugarcito para dormir, mi compañero iba y venía, encaminando muchachas. Un día por la noche, de lejos vimos una mujer preciosa, alta y de pelo muy largo, con una falda cortita blanca, unas piernas hermosas y una cinturita de avispa. Era como una modelo de modas, y vi que mi amigo fue a su encuentro y lo vi muy animoso, platicando con ella. Como a la mitad del parque, vi que se detuvieron y ella estaba con la cara volteada hacia otro lado.
y mi amigo ya la tenía de la mano y como que trataba de darle un beso. Ella se resistía, pero yo veía que ella le coqueteaba y le dio la espalda. Él la abrazó por detrás, y ella volteó para besarlo, y allí fue donde escuché un grito muy fuerte de terror, pero no fue ella la que gritó, sino mi amigo. Y vi que intentó correr, pero ella lo tenía fuertemente sujetado por la cintura, y cosa increíble, no se podía soltar. Cuando salí de mi asombro, corrí, aún sin saber bien qué era lo que pasaba, y cuál fue mi sorpresa y mi susto, que la mujer de cuerpo precioso tenía una cabeza de caballo, pero seca, como si fuera una calavera y resoplaba fuerte y feo, con un olor fétido. Yo quise gritarle a esa cosa, y no salió de mi boca ningún sonido. Ella, al verme, soltó a mi amigo y con un resoplido fuerte se fue. Mientras mi amigo caía desmayado y yo no sabía qué hacer, al tratar de reanimarlo, volteé para buscar a la mujer y había desaparecido. Pero el ambiente se sentía pesado, como si se presintiera una tragedia o una muerte. Era algo feo. Mi amigo fue despertando. Lo senté en la banca y no tuvo voz. Hasta que amaneció pudo hablar. Después, yo le platiqué esto a mi papá, y me dijo que Lerdo es muy conocido por esta mujer con cara de caballo. Dice que se llama La Tegua, y se les aparece solo a hombres casados, y que son mujeriegos.